En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Estamos iniciando un nuevo programa de diálogos, La Cumbre Televisión. Este medio audiovisual alternativo que circula por los canales locales de televisión, por las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander, en lo que promueve la integración de estas dos regiones. Con su edición pasamos a YouTube para cualquier poblador residente en algún lugar del mundo pueda apreciar estos programas que pretenden llevar cultura, llevar iniciativas, generar proyectos para que las comunidades de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, de campesinos, de mujeres puedan presentar iniciativas a las autoridades y a los entes gubernamentales para que atiendan sus reivindicaciones. Para esta fecha, en este programa, está dedicado a los derechos humanos y en particular a los derechos de la mujer y de otras comunidades existentes en la región y a nivel nacional. Para ello, hemos invitado a un especialista en esta materia, Adriana Camacho León, pedagoga y magíster en Derechos Humanos, que con su experiencia de más de 3 décadas nos va a entregar una serie de aportes que permitirán la formación académica, cultural y social sobre esta temática. Bienvenidos a Diálogos La Cumbre Televisión y Adriana Camacho León, a quien le damos la bienvenida a este programa. Bueno, le agradezco inmensamente a la Asociación La Cumbre por la invitación a esta entrevista, gracias al profesor Juvenal Nieves, y pues estoy muy complacida de poder estar aquí con ustedes en este ratico del día de hoy. Por el contrario, Adriana, pues les estamos agradeciendo inmensamente que haya dispuesto este tiempo para conversar, para dialogar sobre toda su experiencia de vida y su profesión al servicio, digamos, de la comunidad en tantos lugares donde ha laborado Adriana. Entonces, vaya nuestro agradecimiento y esperamos que la audiencia pues esté muy atenta a lo que vamos a conversar con Adriana Camacho León. Adriana es moniquireña. Sí, señor, nací en Moniquirá, me crié en Moniquirá, estudié hasta más o menos entre los 9 y 10 años, toda mi primaria en la escuela anexa del municipio de Moniquirá. Posteriormente estuve estudiando en Villa de Leyva, luego en Tunja, pero pues muy cercana a Moniquirá, hija de padres moniquireños, nieta de abuelos moniquireños y pues netamente moniquireña, con hijas moniquireñas, con marido moniquireño y pues bueno, muy complacida de esta tierra. Qué bien que haga ese reconocimiento a su tierra de Moniquirá, la ciudad dulce de Colombia, denominada así. Ahora, pero recordando sus antecedentes familiares, entonces estamos hablando de los padres de Fernando Camacho y Nidia León.
los abuelos, Tito Camacho, que tengo entendido era de Guabatá, Santander, y Sí, Berta señor. Castellanos, su esposa, abuela de Adriana, don Ventura León y la señora Rosalba Suárez. Esta familia, pues que tiene esos antecedentes también de la provincia de Vélez. Eso para sustentar que nuestro programa siempre apunta hacia la integración de la región de estas dos provincias, la provincia de Ricaurte en Boyacá y de Vélez de Santander, porque se ha dado un tránsito indistinto, los puentanos que se han venido a vivir a Moniquirá, los de Moniquirá a Barbosa, gente de Vélez que también vive en Moniquirá, de moniquireños que están viviendo en Vélez, de Huevos. Entonces, es como revivir esta gran región que otrora estuvo haciendo parte del cantón del Socorro, ¿no? Y sumándole también el cantón de Chiquinquirá. Entonces, por eso lo señalamos, ¿no? A pesar, además de Adriana ser moniquireña, también seguramente que hace su reconocimiento a estas dos provincias, de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Ya nos viene adelantando algo relacionado con su currículo. Quería que lo hiciéramos a la inversa ahora. ¿Cuáles son sus últimos títulos para comentarle a nuestra juventud, a la niñez, que es necesario estudiar para avanzar socialmente y profesionalmente? ¿No es así, Adriana? Claro que sí, profe Juvenal. En retrospectiva, pues quiero decirle que tengo maestría en Derechos Humanos, estudié en la Universidad Pública, en la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que tengo especialización en análisis de políticas públicas, también egresada de la UPTC en alianza con la Universidad Nacional de Colombia. Soy especialista en gerencia social y de profesión de base, soy psicopedagoga egresada también de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Llevo 26 años en mi vida profesional y pues siempre me he desempeñado en el departamento de Boyacá, conociendo nuestra región, pero priorizando también la provincia de Ricaurte Bajo, una provincia que netamente pues tiene una vocación turística muy, muy importante y como nieta de abuelos trabajadores, bocadilleros, empresarios también, como mi abuelo Ventura León, pues he estado trabajando muy de cerca con nuestra provincia, con los municipios de nuestra provincia y sobre todo trabajando con las comunidades pues muy de cerca. Ahora, en el campo profesional, en el campo laboral, ¿cuál ha sido su trayectoria? Me imagino que brevemente, de tantos años de estar en esas actividades al servicio, sobre todo del departamento de Boyacá. Bueno, profe, yo inicié mi vida laboral desde a muy temprana edad. Trabajé con la Secretaría de Salud del departamento. Era una época que estaba comenzando la implementación de la Ley 100 con todo el tema de el aseguramiento en salud. Trabajé posteriormente, en ese momento la Secretaría de Salud era un instituto descentralizado, no pertenecía al departamento, digamos, dentro de su estructura administrativa, la gobernación de Boyacá, sino era un instituto nacional que dependía directamente del Ministerio de Salud. Posteriormente me vinculé con la gobernación de Boyacá, trabajando los programas sociales, ya me gradué, como profesional, entonces me involucré con todos los problemas de la población con mayor vulnerabilidad de nuestro departamento. Entonces estuve trabajando con la Secretaría de Desarrollo Humano, con la Secretaría de Integración Social, posteriormente trabajé con la Casa del Menor Marco Fidel Suárez en todos los temas de prevención del riesgo de la delincuencia juvenil, una temática muy, muy importante y sobre todo ahora con este estallido social que los jóvenes han sido protagonistas, entonces conozco también un poco la temática de la delincuencia juvenil en Boyacá.
Posteriormente estuve trabajando con la Alcaldía Mayor de Tunja como asesora del CISBEN, manejando pues toda la base de datos del sistema de identificación y selección de beneficiarios para programas sociales de Tunja, más o menos 90.000 afiliados. Posteriormente estuve trabajando con todo el tema de mujer y de inclusión social, con todo lo que tiene que ver con la población en condición de discapacidad de nuestro departamento, con la población con orientaciones de género e identidades sexuales diversas, con la población étnica también de nuestro departamento, trabajando muy de cerca con la población afrodescendiente en Boyacá, que está ubicada, digamos que geográficamente en Puerto Boyacá, la mayor población, y también con la población indígena, con los tres grupos indígenas de nuestro departamento, que son la comunidad Uba, ubicada en Cubará, los Embera, pues los Uba que son nativos, que son nuestros, que son boyacenses, los Embera que son víctimas del desplazamiento forzado, ubicados en Puerto Boyacá, y la comunidad también nuestra nativa, que son los chipchamuiscas, ubicados en el centro de Boyacá. Pues ese ha sido básicamente mi trayectoria. Trabajé también con la antigua Caja de Previsión del departamento en temas de planeación, y pues ahí vamos. Esa es una trayectoria supremamente amplia, y no porque sea magíster en derechos humanos, se ha inclinado por esa temática de carácter social, que la llevó a tomar como ese rumbo y esa presencia en los problemas pues, sociales del departamento. Pues la sensibilidad social que siempre me ha caracterizado. Yo provengo de una familia, de familias trabajadoras que se han hecho a pulso, que se han buscado su espacio en Moniquirá, en la provincia, muy, muy trabajadoras, con unas abuelas convencidas de que había que salir a pulso con sus hijos y con sus familias. Soy nieta de una abuela fabricante de bocadillo, nieta de una abuela que también tuvo que dedicarse desde muy joven, desde muy niña, a la crianza de sus hijos. Y pues desde allí, con este ejemplo de unas abuelas y de una madre también muy, muy trabajadora, pues me surge la idea también de poder trabajar no solamente con las mujeres, sino con el sector más vulnerable de nuestro departamento. Tuve la gran fortuna de empezar desde muy joven a trabajar. Fui madre adolescente, básicamente a los 18 años. Fui madre de una niña también que pues hoy me ha inspirado, que hoy es la fuente de mi inspiración, y creo que pues esas múltiples razones de poder querer generar un mundo mejor para nuestra familia y para nosotros mismos, hecho a pulso, no por el privilegio ni de ser mujeres, sino por el privilegio de ser ciudadanas normales, creo que me llevó a trabajar con este sector de la población. Eso es, para nuestra audiencia, es la carta de presentación de Adriana Camacho León, con quien vamos a continuar charlando después de una primera pausa que vamos a realizar. Ya volvemos. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, hablando con Adriana Camacho León. Se ha conocido por su experticia, por su conocimiento, digamos, profundo acerca de los derechos en general de los seres humanos aquí en Colombia, y en particular los derechos de la mujer. ¿Qué derechos podemos difundir en esta entrevista a nuestras mujeres que están observando el programa, a las jóvenes, a las niñas, para que pues se compenetren también con ese sagrado derecho de ejercerlo en la vida pública, en la vida social, en la vida familiar, en la vida estudiantil, Adriana?
Bueno, profe, aquí es importante hablar de, pues, de los derechos humanos absolutamente de todos, ¿cierto? Es importante hacer un poco de historia porque pues todo esto comienza, todo este movimiento comienza por allá en Francia en 1789 con la Declaración del Hombre y del Ciudadano. Este que fue uno de los productos más notables de la Revolución Francesa, pues allí no se hace claridad sobre la diferencia entre el hombre y la mujer, ¿cierto? Que para unos específicamente se requería de unos derechos y para los hombres absolutamente de otros. No se hacía pues esa diferencia. Entonces, como no se hace claridad, surgen, y allí en Francia surgen algunos los movimientos feministas en el mundo, pues viene algunas mujeres feministas, escritoras, filósofas y sobre todo una mujer muy importante que es Olimpia de Gouges, en el que en el año 1791 esta escritora, esta filósofa, pues dice, bueno, pero ¿por qué se llaman solamente derechos del hombre y del ciudadano? ¿Y dónde dónde quedamos nosotras las mujeres? Entonces ella desde ese análisis de pronto no jurídico, sino un poco más político y un poco más social, habla de una declaración en 1791, unos 2 añitos después, habla de una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana. Entonces eso en esa sociedad no cae muy bien. Ella hace una reinterpretación de esa declaración de los derechos del hombre, hablando sobre los derechos de la mujer, y busca incluir algunos preceptos importantes para ella, pero pues fue muy poco conocido, fue muy poco difundida, y pues seguimos hablando desde el año 1789 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Posteriormente, hacia los inicios del siglo XIX. Entonces aparece también una mujer muy importante que es la primera dama de los Estados Unidos, Eleonora Roosevelt. Entonces ella, en ese momento, las primeras damas no hablaban, digamos que de esos temas ni políticos, sino se estaban dedicadas al altruismo y a la vocación del servicio y a la caridad. Y bueno, entonces ella sí habla de los derechos de las mujeres. Entonces sale por allá en 1948, se da un gran salto en la humanidad, porque pues ya no vamos a hablar de los derechos del hombre, sino de una declaración universal de los derechos humanos, con la participación muy importante de esta mujer, activista, feminista, escritora, y pues desde allí fue nombrada delegada ante las Naciones Unidas, hasta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, eh, para poder trabajar entonces en estos temas y teniendo un papel muy importante en la redacción de esta declaración, en la que va implícita los derechos humanos tanto de las mujeres como de los hombres. Ya a partir de esta época, entonces, se habla de unos derechos fundamentales, ya venía ese movimiento sufragista a nivel mundial, nace en Inglaterra, este movimiento surge también a finales del siglo XIX, en la que se promueve y se reivindica el derecho al voto de las mujeres, allí en Inglaterra. Ese es el significado del sufragismo. Ese es el significado del sufragismo. Entonces, ese es un movimiento político en el que muchas mujeres pues dieron esa lucha allá también en Inglaterra, en Europa, para que las mujeres pudieran ir a las urnas y ejercer su derecho civil, su derecho al voto, pudiera votar, elegir y también ser elegida. Entonces, allí empieza pues todo ese movimiento en el mundo y que llega a Colombia por allá en 1960, ¿no? Entonces, En 1954, 54 con el gobierno de Rojas de Pinilla. Gustavo Rojas Pinilla, con una asamblea nacional constituyente que se hizo por esa época, ¿no? Y ahí es Sí, donde decretan entonces el derecho al voto para las mujeres el colombianas. derecho al Y ese voto. derecho al voto sí se ha venido ejerciendo realmente por las mujeres o a medias. No,
o sea, tuvieron que pasar muchísimas luchas, muchas mujeres activistas exigiendo la garantía y el cumplimiento de sus derechos. Pero en la práctica y en la realidad, pues vemos que las mayores desigualdades y las mayores brechas, sobre todo en nuestro país y en países de Latinoamérica, pues las tienen las mujeres, las sufren las mujeres. Digamos que el tema no es salir a elegir, sino que en lo concreto las mujeres enfrentamos unas desigualdades mucho más grandes que los hombres en la vida real, a pesar de que está la norma, de que viene la Constitución Política de Colombia, en la que se habla de la igualdad entre los hombres y mujeres, pero pues han tenido que seguir saliendo muchas leyes Juvenal, por ejemplo, la ley de paridad, esa última reforma al Código Electoral, en el que en las listas para aspirantes al Congreso de la República obligatoriamente deben ser 50-50. O sea, tiene que legislar el Congreso de la República para que eso de lo que habla, de esa igualdad de la que habla la Constitución Política de Colombia, pues sea real y efectiva. Y así en muchos temas, por ejemplo, en los temas de violencias contra las mujeres, han tenido que legislar el Congreso de la República para que pueda haber sanción, pueda haber programas de prevención y puedan haber muchísimas políticas a favor de las mujeres. O sea que esto en lo real no es efectivo y no es concreto. Por eso es que es necesario que se promuevan planes, programas, políticas para que efectivamente podamos alcanzar esa igualdad. Ahora, y Y esos el derechos, tema... sí, y esos derechos tienen que ver con las mujeres de esta región, mujeres de la provincia de Ricaurte y de la provincia de Vélez, que a veces como que no se observa una gran actividad, hay cierta pasividad de las mujeres, seguramente porque no han tenido la formación, el conocimiento, pero con lo que estamos hablando en el día de hoy, pues esa parte, digamos, de la estrategia nuestra, de entregar elementos para la formación ciudadana y en este caso concreto de las mujeres, Adriana. Sí, efectivamente, aun cuando todos estos derechos deben ser aplicables a todos los seres humanos, sin distinción, por condición de género, de raza, de credo religioso, de condición física, aún es necesario poder estar recordando todo el tiempo a los mandatarios, llámese alcalde, alcaldesa, gobernador, gobernadora, presidente de la República, que es necesario darle aplicación sin distinción a todas las personas y en este caso, pues los temas de mujeres con mayor especificidad. Entonces, una cosa es que creamos o debamos o tengamos el derecho, pero otra cosa es efectivizarlos en la vida concreta y que no sean reconocidos, que es el problema de las mujeres, es que no son reconocidos para las mujeres. Sabemos que están, pero no se nos reconocen. Entonces, hay una falta de reconocimiento de sus derechos y para el goce de los mismos, pero también, o sea, eso va en doble vía, tanto de los mandatarios, tanto del Estado, como de la misma ciudadanía y como de la misma población. ¿Sí? Eso es, sí, Entonces, claro. a las mujeres hay que contarles, hay que decirles que efectivamente hay unos derechos para las mujeres. Ahora, por fortuna, tenemos, digo yo, por fortuna, la Organización de las Naciones Unidas y en los últimos 6 años ha venido promoviendo una serie de políticas en el mundo. Tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, anteriormente los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con una agenda, con unos indicadores de medición, de gestión, de resultados, en los que efectivamente va monitoreando el avance en esa paridad, en esa igualdad de género. Están Naciones Unidas hace 6 años hablando de prevención, de igualdad, tanto de género como de igualdad entre todas las condiciones y creo que eso nos ha ayudado, pero pues también nos dice que al ritmo que vamos necesitamos más de 100 años para lograr esa igualdad. Sí. En ese sentido, ¿no? Pues en esta segunda parte de Diálogo de la Cumbre Televisión, pues que Adriana nos ha presentado un recorrido supremamente amplio y didácticamente desde el origen de los derechos humanos en Francia, la presencia en otros países, ahora las Naciones
Unidas, como una organización de carácter internacional, pues que tiene su reflejo en cada uno de los países y estos, pues en alguna medida los cumplen o también a veces los miran un tanto lejanos. Esto para el conocimiento de todo el grupo de mujeres que hace parte de esta audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión. Vamos a hacer un segundo alto y ya continuamos. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetule. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión, en este tema tan amplio e importante sobre los derechos humanos, sobre los derechos de la mujer, los derechos del hombre. Es decir, no se está presentando una competencia entre el hombre y la mujer, por eso se habla de igualdad de género, ¿no? Es decir, no hay que estigmatizar a las mujeres, no hay que caer en el machismo, no hay que caer también en el proceso inverso, ¿no? Donde las mujeres también pues sobresalen en algunos momentos por su cultura en relaciones no muy santas entre hombres y mujeres. De eso, digamos, no se trata, lo que estamos hablando es el reconocimiento que hay que hacer a unas políticas de equidad de género. ¿Y cuáles son esas políticas de equidad de género, digamos, que se vienen implementando acá en Colombia, Adriana? Bueno, Colombia ratificó una serie de compromisos a nivel internacional y más o menos, digamos que a partir de los años 90, con la Constitución Política de Colombia, pues se logra mayor avance, digamos que en temas de legislación a favor de las mujeres en nuestro país. Por eso esa década, en la década de los 90, pues se logra una normatividad muy importante en la que, pues, por supuesto, Colombia ratificando pues algunos tratados, algunas convenciones, pues debe legislar a favor de las mujeres. Entonces, por eso esa es la década de oro, 2000, en la década del 2000 y del 2010, pues vamos a encontrar políticas públicas sobre equidad de género. Hoy Colombia tiene el COMPE 161 del año 2013, que nos presenta una política pública nacional con un plan de acción, nos muestra ese panorama y ese diagnóstico desde el análisis de los derechos fundamentales de las mujeres, presenta las problemáticas que tienen las mujeres en Colombia, reflejan algunos aspectos centrales de esas desigualdades que afectan a las mujeres en nuestro país, evidenciando la necesidad de adelantar un trabajo desde todos los ámbitos, desde todos los derechos humanos de las mujeres, para adelantar ese tratamiento especial para ellas en forma articulada con todas las instituciones del Estado. Esa es la política nacional de mujer y género que hoy se encuentra vigente, pero que ya se está a la espera de poder culminar su horizonte de diseño y de construcción que comenzó su implementación en el año 2013 y que a 10 años, es decir, al 2023, pues ya debe empezar a evaluarse y mirar el avance y los resultados en ciertos sectores, ¿sí? Esa es la política nacional. El departamento entonces, algunos años después, 2 años después, en el año 2015, Boyacá diseña de manera participativa una política pública departamental alineada con la nacional. Entonces formula
la política de equidad de género y la establece a través de una ordenanza departamental, que es la ordenanza 022 del año 2015, en el que también diseña unos indicadores a corto, mediano y largo plazo y que con un horizonte de implementación pues ya se encuentra también a puertas de poder medir los avances, de poder hacer el monitoreo y el seguimiento y la evaluación a esa política pública, y en la que por supuesto es necesario poder empezar el diseño de una nueva, porque pues ya el mundo 10 años después es otro. La pandemia nos ha visibilizado otras problemáticas, otras situaciones en las que es necesario poder adelantar procesos de actualización del documento de planeación que actualmente con el que se cuenta en Boyacá. Ya viene Moniquirá, ya posteriormente, desde el año 2015, entonces empieza a hacer un trabajo con los 123 municipios del departamento, y pues ahí entra Moniquirá con su política pública también actual de mujer y género, que ya también se encuentra a puertas de adelantarse un proceso de evaluación para medir el avance y empezar a diseñar una nueva política pública. Estamos en un momento coyuntural en esos documentos, que son, digamos que la línea base, el derrotero para poder adelantar pues todos esos planes, programas y políticas acorde con la situación territorial, con ese enfoque diferencial de mujer que deben tener todos estos documentos de políticas. Una mirada evaluativa de Adriana sobre la aplicación de las políticas de género en Moniquirá, la provincia de Ricaurte, ¿qué podría señalar? Bueno, las políticas públicas pues se diseñaron por allá más o menos, o entraron, digamos que en rigor en nuestro departamento sobre los años 2010, 11, 12 y 13, y tuve la fortuna de estar presente como servidora pública desde tanto del sector salud como del sector social en ese proceso articulado de diseño y formulación de estas políticas públicas. Quiero decirle que se adelantaron en su momento de manera participativa, porque digamos que lo que es uno como servidor público es simplemente un facilitador. Las vivencias las tienen a diario las mujeres, y un departamento tan grande, tan extenso, tan pobre, tan rural como es el nuestro, pobre digamos que en recursos para ejecución, porque es muy rico en su diversidad y la naturaleza nos ha premiado con muchas cosas, pero con tanta carencia en la vida real y en la vida concreta de nuestros ciudadanos y ciudadanas boyacenses, sí se evidencia que es necesario poder hacer un trabajo de articulación entre el Estado y entre los 3 niveles del Estado, el nacional, el departamental y el municipal. Y ahí es donde está la clave, pienso yo, profe Juvenal, porque pues son unas situaciones que se evidencian muy complejas, y vuelvo, insisto, la pandemia visibilizó otras falencias en las que es necesario poder trabajar de manera muy fuerte. Hoy Adriana, los municipios cuentan con políticas, profe, sí, pero no sabemos el avance en su implementación. No tenemos mecanismos ni plataformas en evaluación de políticas públicas que nos permitan medir el impacto. ahora un sector que es muy importante para implementar políticas es el sector educativo. Considera que a nivel de la Secretaría de Educación de Boyacá, en los colegios, ¿hay alguna cátedra en materia de derechos humanos o que propicien este reconocimiento en el caso concreto de las mujeres? Sí se han incorporado en los planes educativos ese enfoque de género, sobre todo en los temas también de convivencia, pero aún nos hace falta mucho. Creo que los temas de género hay que abordarlos en un proceso desde la transformación cultural, porque es que hay muchos estereotipos que se viven desde la primera institución formadora de los niños y de las niñas, que es la familia. Entonces desde allí se vienen con muchos estereotipos que se vienen replicando, y que pues ya al llegar a la escuela lo que hay que hacer es volver a reeducar, volver a reaprender,
y pues lo que se necesita es que haya claridades pues también en la familia antes que a nivel educativo. Pero hoy, por ejemplo, en temas de igualdad de género vemos en educación superior las aulas educativas, las aulas académicas están llenas, pues somos más las mujeres que nos estamos formando, que nos estamos educando que los hombres. Pero a la hora de culminar esos procesos de educación, quienes se gradúan más son los hombres. Las mujeres ingresamos, pero nos vamos quedando en el camino por diversas razones. El embarazo es una causal, la falta de recursos económicos, la falta de oportunidades, pero las instituciones de educación superior están llenas de muchas más mujeres, pero finalmente quienes culminan el proceso, quienes se gradúan, son en su gran mayoría más hombres. Creo que ahí hay un trabajo muy, muy importante que hacer como pedagoga. Creo que el tema es de cambio y de transformación cultural que se debe dar a diario con las más mínimas acciones en casa, con esa equidad, con esa igualdad en el trabajo, en el cuidado, en las labores domésticas, en esas asignaciones de roles de género que se nos han atribuido a las mujeres, pero que es necesario seguirlas trabajando a nivel de educación, desde el sector de educación. En desarrollo de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, lo que estamos escuchando de una pedagoga y una especialista en derechos humanos es una cátedra sobre lo que debemos saber, conocer, implementar en materia efectivamente de derechos humanos, de equidad de género, los derechos de los jóvenes, de las diversas comunidades existentes en nuestro país. Y eso es lo que promueve un programa alternativo de televisión como lo es Diálogo La Cumbre. Vamos a hacer una tercera pausa y ya seguimos conversando con Adriana Camacho León. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión en este interesante conversatorio con Adriana Camacho León. Bueno, no todo es como en un desarrollo lineal, sino que a veces también se tienen tropiezos en la vida ciudadana y en este caso a veces concreto de las mujeres, donde ocurren fenómenos muy conocidos y que no se deberían dar y que se denominan el feminicidio. Eso, el ataque a la mujer, que la lleven a veces hasta la muerte, por diversas razones, de índole familiar, de índole social, de mujeres también que se han vinculado a algunos procesos en las luchas, hasta guerrilleras, ¿no? Con las que ya han hecho pactos, firmas de acuerdo de paz y continúan como atacándolas. ¿Qué pasa en ese caso el feminicidio, Adriana? Bueno, en Colombia el feminicidio pues ha sido tipificado como un delito a partir del año 2015 con la ley 1761, que es la que conocemos como la ley Rosa Elvira Celi. Recuerda, profe, esa tragedia en Bogotá de una estudiante de educación en horas de la noche que por su mismo compañero en el Parque Nacional, creo. Sí. Fue asesinada, empalada y bueno, una gran tragedia que a partir de ahí, solo a partir de ahí, con ese delito, pues se promovió la tipificación del feminicidio por su condición, el asesinato de una mujer que por su condición de mujer o por contenido, digamos que relacionados con su identidad de género, se ha cometido por una persona que la víctima, sobre todo si es menor de 18 años, tiene otras connotaciones, pero a partir de ahí, de esa ley Rosa Elvira Celi, hoy podemos tener una legislación muy especial, digamos que a favor de las mujeres desde esa ley.
En Boyacá hemos tenido algunos feminicidios, desafortunadamente, pero aún a pesar de que encontramos pues toda esa robustez en la norma, hay muchas cosas que aún siguen pasando, sobre todo al interior de la familia, porque es que la violencia en Boyacá desafortunadamente no es de puertas para adentro. La violencia intrafamiliar en Boyacá ocupa, digamos que los primeros lugares en un contexto nacional, porque culturalmente pues, se ha visto de esa manera. ¿Sí? Entonces encontramos algunos feminicidios en la región, no muchos, por fortuna, alguno en Santa Sofía hace unos 2 o 3 años, pero por lo general en Boyacá se han venido dando en Tunja, en Duitama, en Sogamoso, en Puerto Boyacá. La provincia, gracias a Dios, no hemos tenido muchos casos, pero sí la violencia intrafamiliar es muy, muy fuerte. Hoy vemos eventos donde prevalece la violencia física al interior de los hogares, y esto pues con algunos reportes del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, de Medicina Legal, del Instituto de Medicina Legal, donde se dan esas agresiones, donde el victimario en la mayoría de los casos es la pareja, o es la expareja, o es el compañero permanente, afectando en gran mayoría a mujeres entre 18 y 59 años de edad, insisto yo, al interior de los hogares. Entonces estos reportes, digamos que de las bases de datos y de las estadísticas, dejan a Moniquirá, a Togüí, a Santana, a San José de Pare, ocupando algunos de los lugares, de los primeros lugares en Boyacá, desafortunadamente. Entonces ahí volvemos, insistimos en que el trabajo de pedagogía, de promoción, de prevención debe ser muy, muy fuerte, y es donde deben surgir las organizaciones, los grupos, las mujeres activistas, apoyando a las administraciones municipales y territoriales para adelantar un trabajo muy fuerte de cambio y de transformación en la cultura, para el manejo de conflictos, para el manejo de las situaciones que al interior de los hogares se evidencian. Por ejemplo, en el año 2020 hubo digamos que un falso alivio en los datos y en las estadísticas, porque pues nos dicen hacia afuera las organizaciones de mujeres en Colombia que se incrementaron los casos, los eventos de violencia intrafamiliar, pero no fueron denunciados. Entonces, se redujeron los casos de violencia de género reportados en el año 2020 con relación al año 2019, pero que no mostró y no evidenció la situación real que viven las mujeres a diario en nuestro departamento y en nuestra provincia. Ahora, Entonces, frente a eso, Adriana, perdón que la interrumpa, ante tanta problemática que se da a nivel casi mundial, ¿no? Que atenta es contra una pandemia también. Sí, una pandemia mundial, Es una pandemia atenta contra también. los derechos de las mujeres, el desconocimiento y además pues atacándolas, ¿no? Surgen los movimientos feministas. ¿Qué Sí. opinión le merece esos movimientos feministas, pues que se dan no solamente para contrarrestar políticas frente a los hombres, sino por la igualdad de género y también para el reconocimiento de los derechos propios de las mujeres que los tienen? Bueno, hablábamos anteriormente de que están claros que tenemos unos derechos humanos, pero que sabemos que el Estado ha tenido que dotar de legislación al país para que efectivamente esos derechos en la práctica se hagan realidad. Pero a esa legislación ha habido la necesidad de que las mujeres sean muy activas en la exigencia y en la efectivización de esos derechos. Entonces está la norma, están los ciudadanos común y corriente, de a pie, promoviendo que esos derechos en la vida real se efectivicen. Entonces esas organizaciones de mujeres y esas líderes y esas lideresas, porque también hay hombres que han promovido el cumplimiento de esos derechos, deben adelantar un trabajo muy, muy fuerte, insisto yo, muy de la mano con los entes territoriales, porque para que una política pública sea sostenible
en el tiempo, no sea producto de un gobierno, de un mandato, de un líder político, sino para que sea sostenible, se debe apropiar la ciudadanía de esas políticas y de esos programas para que perduren en el tiempo y exigir las condiciones para que se hagan realidad y puedan permanecer y puedan, digamos que lo que sirve pueda permanecer en el tiempo, asignársele recursos, hacerle acompañamiento y ayudar a que se haga realidad y tenga una mayor cobertura en la población. Entonces, esos movimientos ayudan muchísimo para que la situación se transforme y se cambie y los gobiernos de turno sean mucho más comprometidos con las obligaciones y las responsabilidades que le asisten como mandatarios. Los temas de mujer, de violencia contra la mujer, la situación de la economía al interior de los hogares debe ser un tema que debe estar en la agenda de los mandatarios. Ya no puede verse como un tema de altruismo, ni de caridad, ni de que es buena gente, ni de que qué pesar. Estos son temas que deben ser prioridad y deben además tener recursos del orden estatal para la implementación de las diversas acciones. Esto no puede seguirse manejando como se ha venido manejando desde hace algunos años. Hoy encontramos, por ejemplo, una procuraduría, una contraloría, una defensoría, por supuesto, que siempre ha estado ahí, pero una procuraduría y una contraloría que está exigiéndole a los mandatarios una inversión orientada a promover la igualdad de las mujeres, y creo que esos son los avances que han tenido, que han sido resultado de las luchas que han dado los movimientos feministas. Quiere decir Por entonces, supuesto, todos estos temas en extremo y radicales pues no llevan a nada bueno, pero creo, le atribuyo a estos resultados que ha tenido el Estado. No son, por supuesto, los mejores, aún falta muchísimo, pero han sido resultado de todos esos movimientos que han adelantado las mujeres a través de las distintas organizaciones en Colombia. quiere decir, Adriana, que así no sea con el carácter de movimientos feministas, que a veces también como que no son bien vistos y hay mucha crítica a nivel de la prensa, la radio, pero que las mujeres sí deben organizarse. Claro. Deben organizarse en diversas instancias, ¿no? Las mujeres campesinas, las mujeres obreras, por ejemplo, aquí en el caso de Moniquirá en 1940 tuvo el Círculo Obrero, donde la mayoría de las integrantes eran mujeres por la existencia de tantas fábricas de bocadillo. Y también existió aquí un comité socialista femenino, liderado por Mercedes Abadía, ¿no? Entonces, como a nivel histórico, tenemos que conocer esas intervenciones que han tenido las mujeres y volver nuevamente las mujeres jóvenes, las estudiantes, en tanto en la provincia de Ricaurte como en la provincia de Vélez, para que se deje el temor y de pronto con fundamento, como lo dice Adriana, con conocimiento, y además porque hay recursos, hay que reclamarlos para generar talleres, para generar propuestas, para hacer diversas estrategias que permitan articular y defender los derechos, en este caso, de las mujeres. Vamos a hacer un nuevo alto para llegar a la última parte del programa y ya continuamos, Adriana. Claro que sí. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Llegamos a la última parte de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión.
en lo que ustedes todos han escuchado y muy atentos a este seguimiento y a todas las propuestas que se han expresado, a los fundamentos teóricos, académicos y prácticos, porque se requiere de mucha participación de todos los sectores sociales. Sí, hay que participar, hay que expresarse, pues en las medidas de carácter pacífico, como debe ser, ¿no? Se han venido observando y para todos pues queda la constancia de que ha ocurrido un paro nacional que principalmente lo han propiciado los jóvenes haciendo presencia, hombres y mujeres, ¿no? Han salido a las calles pues con la exigencia de sus derechos también, el derecho al trabajo, el derecho al estudio, el derecho a la vivienda, eh, todos estos derechos que deben darle dignidad a los seres humanos y que de pronto se desconocen por parte de los gobiernos, se toman unas políticas en otros sentidos y se dejan en último lugar pues a los derechos fundamentales como los estamos señalando. Y la pandemia además, ¿no? Sumándole pues a toda esta problemática al confinamiento, ahí como se dice popularmente, acabamos de completar. Con una mirada de Adriana por su práctica, por su experticia, ¿qué propuestas tendría reivindicativas que superen, digamos, el tiempo y el espacio con relación a la pandemia y el paro? Es decir, antes de la pandemia, antes del paro y hoy, cuando estamos saliendo ya de la pandemia y se han presentado hasta proyectos de ley al Congreso de la República para que se atiendan las reivindicaciones, ¿cuáles serían unas 2 o 3 propuestas de aporte de Adriana para estas reivindicaciones que hemos venido hablando en este programa, Adriana? Bueno, las voces de las jóvenes, no solamente en temas de mujer, sino de la juventud en general, son fundamentales para la construcción de la paz, del desarrollo en nuestro país. Pero ahí hay un tema muy, muy importante y es la voz digamos que ese diálogo y esa transformación que es para esa transformación social que debe haber en nuestro país. Recordemos que los jóvenes para todos representan esa esperanza, ¿sí? Esa esperanza de un mundo mejor. Los jóvenes se merecen una Colombia mejor, se merecen un departamento y un territorio mejor, porque pues digamos que en este estallido desde el 28 de abril han demostrado que han sido protagonistas, que han dejado ver cuál es su situación hoy. Los jóvenes hoy, el DANE está hablando de los ninis, de los que ni tienen trabajo, ni tienen estudio, ni tienen nada, pero que han venido, digamos que formándose, capacitándose. Hoy tienen los mejores perfiles, los jóvenes a los 25, 26 años ya hablan varios idiomas, son políglotas, han estudiado no sé cuántas especializaciones, maestrías, están a punto hasta de terminar doctorados, pero no tienen ninguna oportunidad en el ámbito de lo laboral, no tienen ni el reconocimiento de su capacidad, han trabajado en temas de innovación, de ciencia, de tecnología, pero no tienen el apoyo y la participación del Estado en todas esos procesos que han adelantado. Entonces creo que allí es muy importante seguir escuchando a los jóvenes, además de escucharlos, brindar oportunidad para que puedan desempeñarse para lo que se han preparado, con insisto yo, unas hojas de vida a nivel académico muy, muy importantes, pero sin la experiencia de poder ejecutar todos esos planes y proyectos en los que se han pensado. Creo que allí, en esa esperanza en la que tenemos todos de ponerle finalmente ese sello a ese conflicto que ha vivido Colombia, es necesario escucharlos y promover su participación en la vida pública, atraerlos. Hoy han dicho los jóvenes que no creen en la institucionalidad, en ninguna, ni en el Congreso, no creen en el Ejecutivo, no creen absolutamente en nadie. Entonces hay que promover, atraer a los jóvenes con todas sus ideas innovadoras
para que puedan participar en la vida pública y que además puedan opinar y ser parte de las decisiones. Y sobre todo, por supuesto, las mujeres, ¿no? Que es lo que hemos venido promoviendo. Yo he promovido muchísimo la participación activa e incidente de las mujeres en las tomas, en los espacios de toma de decisión, y aquí las jóvenes son fundamentales. Recordemos Eso que... es muy, Señor. muy interesante, digamos, esa mirada que hace Adriana, sobre todo ante otras observaciones que hacen diversos núcleos sociales, que en un paro como estos, es que la gente, esos jóvenes, no quieren trabajar, no se quieren vincular, son aquellos como No algo quieren. vagos, no, y no es No. así. Hay muchos profesionales allí también que están exigiendo que les den un empleo, porque tienen su formación académica. Entonces, es como buscar un equilibrio, digamos, en esa serie de observaciones que se hacen a veces de negar la realidad existente. Y de otra parte, Adriana, para las mujeres y para los jóvenes de estas dos provincias, de Vélez en Santander y Ricaurte en Boyacá, ¿cuál sería su mensaje, digamos, para invitarlas a que se vinculen con el estudio, se vinculen con las convocatorias que hacen las universidades, que hacen las alcaldías, para buscar representación de la mujer o buscar la representación de los jóvenes, Adriana? Bueno, eso debe venir en doble vía, ¿no? Las administraciones municipales deben promover dentro de su agenda política todo el enfoque de género en cada acción que realice. Entonces vamos a ejecutar determinado proyecto, bueno, vamos a mirar cómo vamos a beneficiar a más mujeres, tener una mayor cobertura, ejecutar recursos de lo público con ese enfoque de género, que si vamos a construir una vía, vamos a ver cómo vamos a vincular a las mujeres en el proceso de construcción de la vía, pero cómo la vamos a dejar más iluminada, cómo vamos a prevenir riesgos para las mujeres. Entonces, en la agenda de los mandatarios, insisto, debe haber prioridad desde el diseño hasta la ejecución de los programas y la evaluación de los programas con ese enfoque de género en el que más mujeres puedan salir beneficiadas. Que no solo sean logros individuales para una o X mujer y que no se vea la meritocracia, sino que esta mujer es la comadre de, la amiga de, en una administración territorial, sino que los logros que se puedan buscar sean transformadores de las realidades de todas las mujeres en su territorio. Si no es posible todas, sí para la gran mayoría. Entonces, esto una administración debe planear y debe ejecutar con enfoque de género. Y hacia la ciudadanía, pues que haya un mayor empoderamiento en temas de equidad. Necesitamos promover esa igualdad de género en cada cosa, en cada acción que realicemos, desde el interior del hogar hasta en cualquier espacio o ámbito en el que nos relacionemos, y pues poder lograr de manera mucho más rápida y más activa esa igualdad que requerimos absolutamente todos. Sabemos que en lo estructural los hombres y las mujeres biológicamente somos diferentes, pero que haya ese respeto, que nuestras relaciones estén basadas en el respeto por la diferencia, en el reconocimiento de la posibilidad de construir desde esa diferencia y así lograr esa igualdad. O sea, químicamente los cerebros de los hombres y las mujeres son distintos, estamos hechos de diferente forma, pero básicamente si nos pensamos para alcanzar esa igualdad debemos unir esos esfuerzos, debemos unirnos desde la diferencia y poder lograr esa igualdad que se requiere. Adriana, pues le estamos agradeciendo por su participación en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con su mensaje expresado para que hombres y mujeres tomados de la mano luchen por sus reivindicaciones que sean propias en favor de la familia, en favor de sus pueblos, en favor de la misma sociedad. Agradeciéndole inmensamente, Adriana, por su participación. A usted, profe, por preocuparse por este tema, felicitarlo, ha hecho un trabajo, he sido seguidora de su trabajo a través de la cumbre de la organización, invitar a la gente
a que trabaje de esta manera a través de organizaciones, de asociaciones. Lamentablemente en Boyacá no tenemos esa cultura de trabajar por los derechos de todos, los trabajamos muy individualmente, pero usted muestra de que efectivamente sí se puede desde una asociación, desde una organización, trabajar por proyectos comunes. Estos no son ni temas de Estado, no son temas de normas, sino es un tema, digamos que estructural, el hecho de trabajar tan de forma individual. Creo que ahí usted nos ha dado ejemplo y le agradezco mucho la invitación a su entrevista, pero también es la gran oportunidad para agradecerle por el trabajo que ha hecho por la niñez, por la educación de los habitantes de esta provincia. No, gracias Adriana por su reconocimiento y de igual manera desearle a usted muchos éxitos en sus próximas actividades profesionales y de carácter laboral. Y para la audiencia también el agradecimiento por siempre estar allí atentos al desarrollo de estos programas de diálogos La Cumbre, que vamos a terminar con un poema que he escrito que se llama Todo Ellas. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Todo ellas. Ríen, alegran la vida, sueñan y despiertan en punto con la aurora. El día lo abordan tejiendo en hilosedas los cuadros coloridos de paisajes y veredas. Difícil contradecirles sus sentires que son la vivencia y los recuerdos de infantes, jóvenes y mayores. El perfil acicalado de lociones y pomadas les mantienen la tersura de unos años sin pasado. Como torre que ilumina a los señores alelados de vistosos monumentos en signos de admiración. Nada ocultan, ni la inteligencia, el talento, las ideas, ni la asombrosa desnudez. Todo bellas, sin negar que son no lo físico visible, o mejor la intimidad. Y en coro de voces entonan melodías concitando la atención a su presencia atrayente. Por centurias laboriosas y femeninas sin dudar, abrazadas a los otros en complemento de igualdad. Ellas de imagen armónica, altas, delgadas, chaparras, blancas, negras, cimarronas, monas, mestizas y acanaladas, sin perder nada a cambio, atentas a las miradas.